Hola, ¿qué tal? Aquí estamos partiendo un vivo con un gran invitado, con Jorge Ayala, quien se va a integrar prontamente. Así es que gracias por conectar, los que ya están ahí. Estoy media piti, pero igual alcanzo a leer. Ok, qué bueno verles, qué bueno saber. Hola, hola. Qué bueno saber que esta conversación que vamos a tener hoy día concite interés y esperamos de corazón que sea de utilidad, que permita abrir diálogos, reflexiones. Así es que vamos a esperar ahí veo que está Jorge Ayala. ¿Qué ha sido lo más útil? ¿No? Es su Insta y ahí está unido. Y entonces, hace mucho tiempo que no hago un live, así es que no me acuerdo mucho cómo. Hola, ¿qué tal? Ok, perfecto. Ahí está la solicitud. Los que se están uniendo, va a quedar grabado esto, así es que van a poder verlo después. Si es que no se pueden conectar hoy. Ahí. Hola Claudia, Hola, hola ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Muy Bien, bien. bien, ¿Qué tal tú? muy Qué bien, qué bueno. gusto verte, muchas gracias. Igualmente, Ajá. ¿Cómo se escucha? A ver si nos pueden eh, contar ahí. yo ¿Tú te me escuchas escucho bien? bien, sí, Sí. súper bien. Sí, Ok. sí. Veamos los demás que se van uniendo ahí que nos cuenten cómo se escucha. Ahí ya tenemos 12 personas conectadas. Y entonces, Se eso, escucha si me bien, ponen una. Bien, por bien, lo visto. súper. Eso. Ok, bueno, demos inicio a esta conversación. Y antes que todo, agradecerte esta invitación. Eh, Este es un live que se llama Conversaciones centradas en soluciones y me siento muy honrada de tenerte acá como invitado eh, porque, bueno, para los que no saben, Jorge es psicólogo, terapeuta, docente, vive en Perú y para mí es un referente en terapia breve centrada en soluciones. Me he formado con él también, ¿cierto? Con un diplomado de terapia de parejas. Justo antes de la pandemia me parece Sí, que lo tomé, mm, como para me el estallido acuerdo. social, acá, sí, me acuerdo que andaba ahí entre barricadas, conectada a las clases. Y bueno, ha sido para mí una inspiración conocer tu trabajo, tu coherencia, tu claridad para explicar. También has estado invitado varias veces al magíster, las clases que hago en Sí, la Universidad Bernardo Higgins, y ha sido siempre un tremendo aporte para los alumnos, estudiantes, colegas, porque pueden dialogar contigo, hacerte preguntas y aclarar tantas cosas, ¿no? Que cuesta en un principio entender cómo es esto ujú, de cambiar de paradigma. Entonces, me encantaría tal vez partir, la verdad es que no hemos hablado mucho, pero más que centrarnos en la terapia breve centrada en soluciones, es cómo podemos hacer una especie como de destilado, de tal manera que a las personas que están acá escuchándonos puedan ver o palpar cómo es conversar desde este otro lugar, ¿no? mm, Y más que teorizar, tal vez dar ejemplos, sin duda a lo mejor vamos a hablar algo sobre los principios. Entonces, no sé cómo te gustaría partir, Jorge, ¿qué te gustaría? sí, Eh, leyendo tus mensajes hoy en la mañana, me ponía a mm, pensar que, digamos, la pregunta que funda todas nuestras conversaciones desde que somos pequeñitos es la pregunta del por qué, ¿no? mm, Digamos, uno viene y le cuenta a su papá o a su mamá que, no lo sé, que no rindió un buen examen y la primera pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? O de repente uno le cuenta a un amigo o una amiga, oye, me robaron, ¿por qué?
¿Qué pasó? Y son preguntas con las que nos hemos acostumbrado desde el comienzo de nuestras conversaciones, probablemente. Nos acercamos a una conversación generalmente para dar explicaciones, la mayoría de veces. Mucha gente en terapia también a veces lo afirma cuando te dice, tengo la respuesta, pero no sé cómo explicártelo, no sé cómo explicártelo, no sé cómo explicártelo, porque estamos, digamos, acostumbrados a eso, a dar explicaciones. Entonces, lo que plantea enfocarnos en soluciones es cambiar esa pregunta para iniciar una conversación. Si las conversaciones generalmente empiezan con las preguntas del por qué, una conversación que se enfoca en soluciones parte desde un para qué. ¿Para qué me estás contando esto? ¿Para qué me buscas a mí para conversar? ¿Para qué quieres que nos sentemos a reflexionar sobre esto? ¿Para qué quieres estar más tranquilo o tranquila? ¿Para qué? Es como que una pregunta, digamos, la pregunta que es punto de partida Que para saber en conecta qué nos como vamos a encontrar. con la intención, ¿no? Que conecta también con la intención. Sí, ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Más que con la idea de la causa, de qué causó que yo quise, ¿no? La mirada de pasado versus futuro. Ahí hay un cambio de mirada, sin duda. sí, es como que empezar sabiendo cuál es el resultado que quieres de la conversación, cuál es el resultado deseado. Claro. Partir desde un acuerdo en común en lo que estemos comprometidas las personas que estamos en eso. Porque si no hay compromiso en la conversación, por ejemplo, cuando alguien te pregunta por qué, de repente tú no tienes compromiso con eso, de repente tú buscas a esa persona esperando otra pregunta, esperando otra aproximación, y la conversación arranca mal, pues, ¿no? Y si una conversación arranca mal, es muy probable que también vaya a terminar mal. Y ahora que lo dices, como esto del por qué, como que me enraiza con un pasado, con una historia, con una causa, Mm, pero no moviliza. Y el para qué moviliza, ¿no? Como que tuviera esa ligereza, esa cualidad de direccionar, ¿no? De, como una sí, flecha, ¿no? Que es lanzada de un arco. Y entonces como partir por el final, eso es como clásico, sí, partir por el final. Una vez que sí. sabemos hacia dónde, bueno, todo como que se destraba, ¿no? Sí, es exactamente como lo dices, ¿no? La pregunta genera movimiento, la pregunta genera acción, la pregunta genera cierta movilidad y eso es muy importante porque si nos juntamos a conversar es porque, digamos, algo estamos negociando o algo queremos, hacia algo queremos llegar, la mayoría de Claro, veces. claro. Entonces, partir por ahí sería ya cambiar la mirada, ¿no? En vez de Yo por creo que sí. qué te fue mal, no sé, en una asignatura en el colegio, ¿no? Tal vez la pregunta sería, ¿qué te gustaría que fuera distinto, ¿no? Tal vez si pudieras tener una mejor, un aprendizaje que te permitiera sentirte como tú quieres estar, ¿no? En matemáticas o ¿qué es eso que va a estar pasando distinto? ¿Cómo te vas a sentir, cómo te vas a relacionar con las matemáticas? ¿Cómo eso te va a permitir sentirte más confiado, seguro? Que sí, pero preguntándolo, ¿no? Sin dar Sí, respuesta. Estaba pensando cómo eso llevarle una conversación cotidiana. Uh-huh. sí, yo creo que de la misma manera, la Uh-huh. conversación cotidiana de la misma forma. Genera sorpresa que alguien venga, te empiece a contar algo y tú hagas una pausa y le preguntes, oye, antes de que sigas, ¿para qué me estás contando esto? Es como que, Claro. es como, no estamos acostumbrados a ese tipo de pausas, a Uh-huh. esas pausas para saber hacia dónde tenemos que llegar, hacia dónde queremos ir. Entonces, yo creo que una conversación cotidiana en la que fundamentalmente de repente no sabemos cómo estar, porque a veces nos pasa que no sabemos cómo estar. Uh-huh. Alguien nos busca y no sabemos para qué nos busca, no sabemos para qué nos cuenta y no sabemos cuál es nuestro lugar en esa conversación. Y si no sabemos cuál es nuestro lugar en esa conversación, es bien difícil estar bien Uh-huh. situados, bien colocados y poder aportar en algo. Sí, totalmente. No, estaba pensando en esto de este live, ¿no? Como, no es por qué hicimos este live, sino para qué, ¿no? Y Ajá, había ahí un deseo, probablemente en algún minuto lo conversamos, y esto de
de qué bonito sería poder trasladar eh, todos estos saberes, ¿no? A veces la terapia breve centrada en soluciones a la vida cotidiana, y cómo hacerlo Mm, accesible, cómo generar, cómo instalar nuevos hábitos de dialogar y crear diálogos y conversaciones desde una mirada, por ejemplo, no castigadora, no causalista, no reduccionista, no punitiva, mm, sino más bien que abra posibilidades, que nos conecte con nuestras intenciones, nuestros deseos, ¿no? Con sí, eso que anhelamos, que distinto sería conversar desde ahí. sí, Mm, sería totalmente distinto. Esa es la razón mm, por la que muchas veces a la gente que entra en formación, el primer impacto que genera estar en formación es un impacto en la vida y en sus relaciones cotidianas. mm, Es desde allí donde la gente empieza a sentir el impacto de la mm, formación. mm. No siente el impacto de la conversación directamente en su trabajo o en sus consultas. Lo más probable es que siente el impacto de la formación en sus relaciones cotidianas, en lo habitual. Tal cual. De hecho, una de las cosas que yo les comento a mis alumnos, estudiantes, alumnos del magíster Ajá, es eso, que pararnos como terapeutas, bueno, ya me fui a la terapia, pero pararnos en la vida como terapeuta, como personas desde acá, nos hace sentirnos mucho más livianos, con mucho más ligereza. No somos responsables de tratar de comprender, entender, resolver y, ¿no? Porque esto de centrado en soluciones puede confundirse como que damos soluciones, no tiene nada que ver sí, con eso. Pero es acompañar a un otro de una manera ligera, flexible, dinámica, ágil, livianita, ¿no? Que ujú, no nos quita este peso de tener que ser responsable de que esta conversación llegue a algún lugar que yo ya he predeterminado, sí. ¿no? Eso alivia mucho, sin duda. Sí, yo creo que la transición que uno hace es, o sea, pasar del hazlo como yo al hazlo Mm, conmigo, ¿no? tal. Del piensa como yo al piensa conmigo. Generalmente Mm, muchas conversaciones están informadas por eso, por me cuentas mm, algo y bueno, yo proceso lo que me cuentas y ahora te voy a decir mm, qué es lo que tienes que hacer. O ahora te voy a mm, decir cómo lo haría yo. En el mejor de los casos eso puede producir algún sentido, pero en la mayoría de los casos no produce ningún sentido, no tiene impacto. mm, Entonces, el primer desafío que plantea, digamos, esta transición desde un enfoque centrado en el problema hacia un enfoque centrado en soluciones es precisamente pasar del haz como yo al mm, hazlo conmigo, mm, pasar del piensa como yo al piensa conmigo, al mm, acompañarnos, al empezar mm, mm. a construir juntos. Qué bonito eso que dices, porque claro, nos transformamos en colaboradores de las Sí, conversaciones, en sí, co-creadores, ¿no? En sí, co-constructores de conversaciones. Es muy sí, distinto a tener que hacernos cargo de o tener que imponer una dirección o imponer mis creencias, ¿no? Mi forma de entender el mundo, que es el normal, el sano, el bueno, ¿no? sí. Versus el equivocado, el incorrecto, el patologizado, ¿no? Entonces, qué importante al sacarnos toda esa carga y de verdad creer, y ahí como conecto con esta otra idea que es súper central, esto de que todas las personas tienen recursos, ¿no? Todas. Mm, ¿Y qué significa eso? ¿No? Cómo creer, tener la convicción, no es como un pensamiento de no, si debe tener, no, tiene recursos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso no, cómo ves tú eso? De cómo desde, cómo aporta, ¿no? Es uno de los principios de la TSS. Todos mm. tenemos recursos en esta co-creación de diálogos creativos. Sí. La cuestión de los recursos pasa por creer que la gente ya está haciendo algo por resolver, solucionar o hacer algo diferente a lo que ya viene haciendo. Por más mínimo o pequeño que parezca, la idea de confiar en que la gente cuenta con los recursos pasa por confiar en que la gente ya tiene experiencia haciéndolo bien, de que ya lo hizo bien en algún momento. Y de alguna manera el trabajo del terapeuta pasa significativamente por acompañar a la persona a descubrirlo, a descubrir esas señales en el pasado de todo aquello
que está deseando y que está describiendo ahora que quiere para el futuro. Cuando uno pasa a creer y cuando uno pasa a confiar en eso, significativamente uno pasa a creer que la gente ya tiene experiencia, ya cuenta con los recursos, porque una cosa muy distinta es realmente hacer la exploración de los recursos desde allí a pasar simplemente a querer buscar recursos haciendo preguntas del tipo, ¿y qué recurso crees que te va a ayudar a estar mejor? ¿Y qué recurso crees que te va a ayudar a ser mejor, un mejor estudiante? ¿Y qué recurso? Y uno empieza a preguntar por los recursos porque cree que la gente tiene los recursos, pero no hay conexión ahí. La gente Ajá, no conecta con la experiencia de tengo recursos, si lo que me estás preguntando es ¿y qué recursos podrían ayudarte? No pasa por ahí, claro. pasa por creer que ya tienes experiencia en eso, entonces empecemos a explorar dónde se encuentran esas experiencias y Mm, empecemos a generar allí historia, empecemos a generar relato, dejando que la misma historia sea la que fortalezca en la gente la posibilidad de decir, wow, tengo experiencia en esto, por lo tanto tengo los recursos para eso. tal cual, ¿no? Porque el otro, el qué recurso podrías, ¿no? Eso no presupone la existencia de los recursos. Entonces es muy importante la Sí, presuposición, el lenguaje, lo exacto. que tú dices. Y desde ahí, cuando yo presupongo, no Ujú. voy a averiguar qué recurso podrá haber en el futuro, sino que ya hay, ¿no? Es como estos tres movimientos que a mí me hacen mucho sentido en la TBCS, que una vez se lo escuché a Terry Pichot Ujú. en un curso que tomé hace tiempo, que era ¿hacia dónde voy? ¿Con qué cuento para llegar ahí? ¿Y cómo me voy a dar cuenta que he llegado ahí? Esos tres Sí, movimientos a mí me parecen como muy orgánicos y muy clarificadores como de la ruta, ¿no? El para sí. qué, hacia dónde voy, con qué cuento, ¿cómo me voy a dar cuenta que he llegado ahí? Bueno, Mm. probablemente las conversaciones centran soluciones. Uh-huh. Exactamente, si uno tuviera que hacer una síntesis, la Uh-huh. síntesis estaría en esos tres movimientos. Uh-huh. ¿Hacia dónde quieres llegar? Eh, ¿Qué experiencia tienes ya en esto? ¿Y cómo vas a ir en dirección desde ahora hacia eso? Claro, claro, que va a estar, cuál va a ser un indicador claro de que estás avanzando en esa dirección. Entonces, si lo pudiéramos llevar esto como una, o sea, sé que hay muchos temas más, pero tratando como de dar ejemplos de, yo sé que tú tienes mil historias y es muy interesante siempre escuchar los ejemplos, ¿no? Una conversación con algún amigo o amiga en que en vez de centrarme en el problema, en vez de suponer que la persona no sabe y que necesita mi ayuda, mi orientación y mi guía para llevarlo a algún lugar que yo considero que es el lugar, ¿no es Sí. cierto? En vez de pararme en esa vereda, me paro en este otro lugar. Como, no sé si se te viene a la mente ahí algún ejemplo de alguna, por ahí te escuché alguna vez una historia con un amigo, contabas en el curso, pero bueno, cualquier ejemplo que pudiéramos, ¿cómo se traduce esto en una conversación? Uh-huh. Mm, sí. Una Mm, vez me acuerdo que conversé con un señor que se sentía mal padre mm, y, y claro, yo le decía, ¿y qué sería ser un buen padre más bien mm, para usted? Y describió que era un buen padre. Y luego le preguntaba, ¿y ahora en este momento qué le hace sentir por lo menos un poco buen padre? Y me dijo, estábamos en una entrega de calificaciones. Y me dijo, bueno, las calificaciones, mi hijo tiene esta calificación, y bueno, ¿cómo apoya usted en eso? Y el señor decía que siempre le había inculcado a sus hijos que el estudio era lo único que podía sacarlos de la pobreza, mm, de la precariedad, y parece que sus hijos habían entendido eso porque él no pagaba en la escuela, estaban mm. becados. Y me acuerdo que le preguntaba, ¿y se ha sentido en algún momento un poquito mejor padre de lo que es ahora con la entrega de notas? Y me dijo, sí. Y me contó una historia muy bonita de haber logrado una noche llegar a su casa y haberse puesto a ver películas con sus hijos y de haber sentido que efectivamente estaba en una buena posición como padre. Y me acuerdo que lo graficábamos en una escala, ¿no? En la escala del 0 al 10 de ser un buen padre, en ese momento estaba en un 3 como buen padre. El 0 al 10 estaba en un 3. Cuando me contó esta historia de haber visto una película con sus hijos,
estaba en el 8. Entonces mira qué interesante. Mm. Como padre, del 0 al 10, dice que está ahora en el 3, pero señalaba haber tenido ya experiencias de haber estado en el 8. Y entre el 3 y el 8 hay un camino de aprendizajes y de experiencias enorme, que claro, hasta ese momento de la conversación él no se había dado cuenta. Entonces, sí, en las conversaciones siempre hay que confiar que la gente ya tiene experiencia en algo. Si alguien viene y nos cuenta que está pasando por una situación complicada, hay que tomarlo con calma y hay que empezar por indagar primero para qué nos busca, para qué nos buscan. A veces nos dice solamente quiero, a veces el problema está en que no sabemos comunicar a la gente para qué la buscamos, ¿no? Una amiga una vez me decía, quiero contarte algo, y ya sabía que probablemente yo le iba a preguntar para qué. Y me dijo, solamente quiero contártelo porque siento que es una historia que te debo y que quiero contártela. No quiero ningún tipo de... No sientas el compromiso de hacer preguntas ni de nada, solo quiero compartirlo. Genial. Me dijo que era lo que quería y escuché. Escuché y no tuve demasiado compromiso de exploración de pronto porque me estaba contando algo que el solo hecho de compartirlo ya le iba a hacer sentir a ella que estaba generando algo útil. Pero si sí te dijeran para qué y te dicen para sentirme bien, habría que indagar cómo te darías cuenta de que te vas a sentir bien, es decir, esta conversación, ¿qué tendría que dejarte a ti para saber que valió la pena, que ha sido importante? Y a partir de eso empezar a explorar otras experiencias que hayan sido similares, porque la gente cuando proyecta el futuro generalmente está proyectando situaciones ya conocidas, situaciones ya vividas. Nadie te va a decir, quiero conversar contigo para sacarme la lotería, quiero conversar contigo para ganarme un auto, para tener más dinero. La gente generalmente te dice, quiero conversar contigo para estar más tranquila, para estar más contenta, y ese tipo de experiencias ya las tenemos, ya las hemos vivido. Tal cual. Y ahí las ayudamos a ver cómo sería que va a estar pasando distinto cuando estés más tranquila, más contenta. Cómo eso va a hacer una diferencia en tu vida. Estaba pensando en esto del cambio, del pequeño, ¿no es cierto? Esto de asumir, uno de los principios es justamente el cambio es lo único constante, un pequeño paso, ¿no? Es suficiente para generar una diferencia. Y entonces lo que hizo este señor en el ejemplo que tú dabas, ¿no? Era algo, claro, de sentirme el peor padre, un mal padre y estar en un 3 a un 8, ¿no? Simplemente le tomó dar un pequeño paso que conectó con su posibilidad de dar ese paso, con sus propios recursos, que nosotros no tenemos cómo saber eso, no podemos decirle, oye, para ser un buen padre tienes que hacer esto, esto, otro, Exacto. ¿no? Y es tan respetuoso de la experiencia del otro. A mí es una de las cosas que más me atrae de esta mirada, de respetar que realmente el otro sabe y simplemente las preguntas, solo las preguntas gatillan, despiertan, activan, accionan posibilidades, no movimientos. Y con un pequeño cambio va. Sí, a mí también eso me interesa mucho. O sea, me interesa la posibilidad de que al terminar la conversación quede ahí para esa persona. Y claro, yo no me vaya, porque a veces te preguntan, ¿y qué haces con todo lo que te cuentan? ¿Cómo gestionas toda la...? Bueno, no hay nada que gestionar. La historia es de la persona, lo que le corresponde hacer le corresponde a la persona, la responsabilidad desde el momento en que acaba la conversación es de esa persona. Yo hice lo que tenía que hacer y ya está, es su historia, no es la mía. Entonces, sí, eso también es importante. Eso también es muy importante. Acompañar, colaborar, respetar los ritmos, ¿no? Cada uno avanza a su propio paso. Claro, eso hace una tremenda diferencia y como decían por ahí, de repente somos, bueno, me acordaba del 3 de mayo, el Día Internacional de la Terapia Breve Centrada en Soluciones, y eso tenía que ver con esta idea de la muerte de la resistencia, ¿no? Que me encanta ese concepto. ¿Qué es la muerte de la resistencia? La muerte de la resistencia es dejamos de creer que las personas son resistentes a nuestras preguntas, intervenciones o ganas de ayudarlos, sino más bien nosotros somos poco colaboradores y entonces no estamos sabiendo cómo y más bien la persona nos está dando pistas de qué hacer, incluso cuando no nos dice nada. Eso es otro
Mm. Sí. ¿Cómo En ves ese eso ahí? sentido, o sea, Ujú, en ese sentido, si te das cuenta, claro, el enfoque centrado en soluciones es un enfoque que se asocia con una manera de preguntar, mm, pero sí. es fundamentalmente un enfoque basado en escuchar. Ujú, Digamos, tal cual. allí partes. El concepto de Mm, resistencia que liquida The Chaser y la posibilidad de lograr que la gente colabore parte de ahí, de la mm, posibilidad de que uno escuche seriamente, decía The Chaser, lo que desean las personas ujú, y sí. trabajar desde ahí, tomando en serio Mm, lo que te cuentan y tomándolo como algo legítimo y absolutamente importante. mm, No puedes poner tú tu agenda. mm, Y a veces eso es lo que hacemos cuando conversamos con mm, alguien en la vida mm, cotidiana, ¿no? Estamos claro. escuchando con la intención de poner ahí nuestra agenda y con la intención de hacer eso, de lograr que la gente piense como pensamos nosotros, de lograr que Ujú, la gente haga como haríamos nosotros. Y a veces cuando volvemos a conversar y no hicieron lo que les dijimos que había que hacer o no se aproximaron a la experiencia como queríamos nosotros que se aproximen, nos molestamos, nos ujú, enojamos y obviamente ahí va a haber ahí va a haber un ujú, choque, pues. Ahí, claro. es Tal desde cual. ahí donde uno piensa, es desde ese lugar en el que uno piensa que la gente se resiste. Mm, Es como cuando conversas con alguien mm, y tú le dices, mira, tienes que terminar esa relación, tienes que terminarla, mm, no puedes seguir en esa mm, relación, acábala, mm, ya, eso no se negocia, ya está, acábala. Y claro, te vuelves a encontrar con esa persona y te dice que continúa en la mm, relación, que se está dando una nueva oportunidad, y claro, tú de inmediato lo que haces es deslegitimar esa elección mm, porque no hicieron lo que uno creyó que mm, haría y empiezan las suposiciones del tipo, no, se está resistiendo, no quiere mm, cambiar, mm, siempre ha sido así y se mete uno en un embrollo que no tiene salida. tal cual. No, estaba pensando, ahora que hablaba, estaba pensando en cómo el concepto de resistencia es muy, bueno, aquí voy a tirar un concepto medio difícil, cibernética de primer orden, ¿no? Como desde la objetividad. O sea, de suponer que hay una realidad objetiva allá Ujú. afuera y entonces podemos crear, tener una especie de saber privilegiado. En cambio, el pensarnos desde la vereda de la colaboración implica hacernos conscientes de nuestra propia grilla de lectura, Sí, desde dónde nos estamos parando para mirar la realidad. Y eso no solemos verlo, eso es como que quedar opaco, ¿no? Yo veo al sí, otro que se equivoca, que toma malas decisiones, que hace lo que no debe, pero en realidad es porque simplemente hace algo distinto a lo que yo haría y entonces lo deslegitimo en ese exacto, hacer. Ujú, exacto. Entonces ahí ujú, el desafío está en ujú, acompañar a la persona y aceptar que haga algo totalmente distinto a lo que haríamos nosotros, pero además de distinto, algo que sea útil, ¿no? eso. Acompañar en eso, Ujú, a reducir la ambigüedad, digamos, a tener una aproximación a la incertidumbre que sea una aproximación distinta, más especulativa, de pronto más abierta, y creo que por ahí está ujú, el desafío, sí. ujú. Está bueno eso. Sí, claro, ¿no? La incertidumbre, otro de los grandes ahí que está puesto en juego cuando conversamos con otros, ¿no? Sí, Como que queremos aferrarnos a ciertas certezas, a ciertas verdades, de lo sano, lo bueno, lo normal, lo correcto, lo funcional. exacto, Y, exacto. y cuando hacemos ese movimiento, estamos rigidizando, tensionando, Sí, ¿no? Y aparece la resistencia, abre comillas. Y entonces, ¿cómo puedo pararme? Ahí me surge la pregunta que tal vez, no sé, los demás, los que están escuchando, gracias ahí todos las 19 personas que están conectadas ahora y los que van a ver después, ¿no? Como puedan dejar sus preguntas, reflexiones que van surgiendo a partir de esta conversación, sería genial si quieren ir ahí escribiendo y los leemos. Eh, ¿cómo, qué es eso? ¿Cuáles son esas condiciones o qué es eso que como el escuchar desde este otro lugar, ¿no? Un lugar con más apertura, más consciente de mis propias creencias y prejuicios. ¿Qué ayuda para que podamos escuchar desde un lugar más centrado en soluciones que desde un lugar más centrado en el problema y en el deber y en lo que corresponde hacer?
Como, ¿cuáles son esas, tuviéramos que contar, ¿no? ¿Cómo hacemos para ponernos en ese lugar de escucha distinto, que no es instantáneo, no está claro, pero que hay que cultivar ahí, tal vez? Mira, yo creo que el nivel de unidad en una relación, el nivel de unidad en una colaboración, el nivel de unidad en una relación, sea cual sea la relación, eh, está mediado por el conocimiento. El conocimiento es nivel de unidad. Cuando realmente estamos en algo, sintiendo y sabiendo que estamos generando algún conocimiento, algo nuevo, o de pronto algo que ya sabíamos pero que no estaba ahí en el panorama, que todavía no estaba visible, que todavía no estaba mapeado. Para que eso surja, la condición fundamental es efectivamente la del no saber, la, la condición de establecerte en ese sentido, de que no sabes y de que estás yendo al encuentro precisamente del conocimiento, de que estás yendo al encuentro del saber. No, no está mal esa pérdida, la pérdida de certeza, la pérdida de orientación, la pérdida. Esas pérdidas, creo yo, son necesarias, son productivas. Claro que uno siente miedo, uno siente nervios a veces cuando se topa con eso, con situarse desde una posición de no saber, pero me parece que esa es la condición fundamental, me parece que es la condición primaria, la de aproximarte a la experiencia despojado, despojado de esas condiciones que nos otorga el saber, el poder y la corrección también, porque estamos llenos de metáforas de corrección en la vida, ¿no? Hay muchas metáforas de corrección circulando alrededor de casi todo lo que nos ocurre. Entonces, es poner todo eso entre paréntesis y aproximarte a lo que te están contando como, no, como si fuera algo novedoso, Sí, como si fuera algo que claro. escuchas por primera vez y algo que quieres conocer. Sí, 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 estaba pensando, me venía el tiro Maturano a la cabeza, ¿no? Como el soltar Sí, certeza, el conocer en vez de saber, ¿no? El saber me aferro a certeza, necesito certidumbre. En cambio, el conocer me abre a la experiencia del otro, a ese encuentro, a la sí, posibilidad de que el otro aparezca exacto. y no quede sepultado bajo mi propia grilla de lectura de cómo deben ser las cosas. Entonces, es un legitimar de verdad, ¿no? Y si hubiera Sí, una bonita definición de amar, yo creo que tiene que ver con eso, como, ¿no? Como legitimar al otro. Legitimar no implica estar de acuerdo, no implica que voy a hacer lo sí, mismo ni voy a pensar lo mismo. Es, en su mundo hay una coherencia que hace sentido y entonces cómo me aproximo con cuidado, con respeto eh, a ese mundo y de manera curiosa, ¿no? Creo que la sí, curiosidad también, ¿no? sí. Es otra cualidad para Y poder escuchar. es interesante la legitimación en mayúsculas porque a Mm, veces se convierte en pura retórica, sobre todo yo lo escucho por todos lados y a mí me incomoda escucharlo muchas veces, me genera una sensación de incomodidad que quisiera de alguna manera cuestionar cuando se utiliza es válido, dice, no, es válido lo que estás pensando, ujú, pero la persona que te comparte ese es válido, mm, en el fondo no está legitimando mm, lo que considera como válido. Es válido en el sentido de que es tuyo, y está mm, bien, pero el salto a la legitimación o el salto a aceptar que algo que estás pensando es legítimo, te aproxima de otra manera, mm, te tal aproxima de cual. otra manera a la persona. A Mm, veces confundimos eso, ¿no? Sí, es válido, es válido, es válido. Yo escucho todo el tiempo eso, sí, es válido, y me doy cuenta que no, mm, digamos que no tiene esa validez, no tiene como, o sea, sigue teniendo como condición el poder, porque sigue siendo mm, tú el que validas, ¿no? Es mm, válido desde, yo tengo el poder exacto. de Y es muy, validarla. y también es muy mental, ¿o no? Es como muy racional. Es como sí, ok, es válido, pero no estoy, o sea, para abrirme a la experiencia de un otro, tengo que conectar con esa emoción, con ese hacer, no solamente con una opinión desde la superficie de que sí, bueno, todos podemos tener distintas opiniones, pero, ¿no? Como que viene el pero. Sí, Cuando legitimamos no aparece el pero, creo yo. no, Simplemente escucho con apertura, curiosidad, con ganas
comprender desde el otro, ¿no? Que es lo más cercano a lo que yo creo que es la empatía, ¿no? Tratar de Ujú. comprender desde dónde entiende el otro el mundo. Es Sí, como una curiosidad genuina, sí, ¿no? Eh, Creo que sí. eso es... ¿Y qué podemos hacer para transformar ese entendimiento del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para movilizar ese entendimiento del mundo, para fracturarlo, para reinventarlo? Porque el aprendizaje tiene, o sea, lo lindo del aprendizaje es que es siempre una especie de reinvención, ¿no? Cuando descubres algo, eh, es casi, casi como eso que descubres te aproxima siempre hacia eso, hacia una reinvención, hacia la posibilidad de un nuevo hacer. Entonces, creo que eso es lo que hay que perseguir. Y, y ahí está incorporada, creo yo, la variable temporal, ¿no? Que también yo creo que, además de la Sí, posición de no saber, de la curiosidad, ¿no? Tendemos a tener una mirada bien rígida, estática, como sí, inamovible de las cosas, como esto sí, del cambio, ¿no? sí. Cuando aparece ese dinamismo en la experiencia, entonces creemos realmente que podemos reinventar y recrear y innovar y qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que estamos tan apagados también por una cultura tan punitiva, tan castigadora, tan desde el deber ser, tan desde la falsa dicotomía entre el bien y el mal, no sé, ¿no? Ujú. Está todo, que hemos perdido como esa capacidad de ser curiosos y encantarnos con la experiencia de lo que está ocurriendo ahí en el momento. Sí, Eh, y eso es como despertar para mí, es sí, como, ¿no? sí, Tiene una cualidad así sí. vívida. Sí, el factor de asombro, el factor de sorpresa es lo que produce y genera creatividad. El acto creativo es generalmente resultado del rigor para estar explorando, pero también del asombro, de la posibilidad de dejarte asombrar en una conversación, de la posibilidad de sorprenderte con algo que está sucediendo, que está ocurriendo, y de detenerte a pensar en eso, y detenerte a rearmar eso, y detenerte a darle forma a todo eso. Sí, conversar es algo que me parece siempre hermoso, pero es algo que hacemos poco, ¿no? Conversamos muy poco, eh, digamos, estamos en la vida de una manera que olvidamos a veces lo maravilloso que es conversar, lo maravilloso que resulta aproximarte a la conversación como eso, como un acto creativo, ¿no? De dejar que la conversación pueda crear algo, o confiar en que la conversación siempre está creando ahí algo interesante. Bueno, eso. Claro, claro, tenemos pocos espacios para el tiempo, la premura, las exigencias. Entonces, al final uno no se detiene y reduce todo a un Twitter, ¿no? Sí, Estos espacios que tenemos justo ahora acá, es como, o sea, qué bueno que hay personas que aparecen, algunos no pueden, lo ven después, pero es detenernos, ¿no? Un mm, momento a apreciar el valor de la conversación más detenida que nos invita a dejarnos permear por la experiencia del otro. sí, Yo lo encuentro muy, muy bonito. En vez sí, de sentarnos acá a dar un discurso de qué es, y yo pienso, y que, o sea, no, creo que pierde autenticidad, pierde sentido si lo vemos desde acá. Y entonces conversaciones centradas en soluciones tiene que ver con cómo me dejo permear por la experiencia del otro también. sí, Y sí, creo que eso se cultiva, porque estamos tan acostumbrados a recibir órdenes, instrucciones, sí. ¿no? Hay que, ¿cómo logramos, cómo hacemos para que aparezca ese asombro? A mí me conecta mucho con la imagen de los niños, ¿no? Siempre Mm, pienso, yo tuve una infancia muy, muy feliz, muy, muy de juego, muy ya, de deporte, muy de imaginar muchas cosas, creo que con mi hermano. Y cada vez que disfruto algo en la vida adulta, me conecta mucho con el recordar lo lúdico que era, ¿no es cierto? Y esto imaginar y reírse y hacer como que, y contar historias sí, que claro, de adulto es distinto, pero cómo eso se puede, eh, esa capacidad lúdica y creativa que tenemos de niños todos, ¿no? sí, De dibujar, por ahí escuchaba también en la comunidad INSU que había
un encuentro donde hablaban de esto. La capacidad de conectarse con eso lúdico, creativo, curioso, como más infantil también nos Sí, aproxima, nos conecta. No sé cómo sí. ves eso. O sea, Ujú. cuando hablas de niñez, cuando hablas de cómo los niños tienen esa capacidad de asombro, yo pienso en que, claro, la capacidad de asombrarse y de detenerse que tiene el niño pasa con que para el niño, o sea, el niño está en un presente continuo. Si te Ujú. das cuenta, para el niño no hay futuro. Es como que Claro. el niño lo quiere todo ahora, le dices oye mañana y no tolera Ujú. el mañana, o le dices en 10 minutos, no tolera 10 Ujú. minutos, lo cual, claro, tiene consecuencias desafiantes. Ujú. Pero en materia de creatividad y en materia lúdica, el niño está allí asombrándose, expandiendo la Ujú. experiencia, estirándola lo más posible, Ujú. porque es puro presente, Claro, porque es puro, claro. cosa que limitamos en una conversación. En Ujú. una Ujú. conversación generalmente estamos queriendo dar saltos, Ujú. queremos avanzar y no nos detenemos a decir, oye, aquí hay algo que me asombra, detengámonos en esto, ¿no? Detengámonos un momento a hablar de esto. No hay apuro, no tenemos que correr hacia... No, detengámonos a indagar en esto y dar Ujú. el tiempo necesario y suficiente a indagar en ese detallito que es muy, muy importante hasta Ujú. lograr que precisamente en su ampliación eso pueda generar alguna clase de sentido o algún Ujú. aprendizaje o alguna novedad. Eso hacemos Ujú. poco. Y eso, Ujú. claro, eso es lo que hacen los niños, ¿no? El niño es presente continuo. Casi, Ujú. casi no está pensando en el futuro o en las consecuencias, sino Ujú. está metido en el acto. Y eso creo que es algo que deberíamos aprender también en las conversaciones. Ujú. Detenernos, disfrutar el momento, que conversar sea Ujú. placentero, así casi como Ujú. imperativamente, Ujú. y, Ah. y hacer una verdadera pausa, ¿no? Ahora, tú Ujú. decías, Claudia, algo bien interesante hace un ratito que no quisiera que se me pase. Sí. Hablabas del tiempo, Ujú. y también es importante pensar que las cosas, incluso las novedades que descubrimos, son novedades que funcionan por el momento también. Son cosas Ujú. que funcionan por ahora. Ujú. Son cosas que tienen sentido en este momento. Con el paso del tiempo, enhorabuena que se sigan, digamos, enhorabuena que sigan siendo importantes, pero también puede pasar que puedan dejar de funcionar, porque todo es por Ujú. el momento y que esa pérdida de funcionamiento nos lleve hacia una nueva conversación o hacia otras conversaciones. Eso también hay que aceptarlo, ¿no? A veces la Ujú. gente dice, pero Sí. tengo que estar haciendo eso siempre, Ah. pero tengo que estar Ah. haciendo eso todo el tiempo, pero Ujú. no, es por el momento, es Sí, por ahora. claro. Sí. Sí, sí, totalmente. Son esas, o sea, la pequeña diferencia que hace la diferencia es temporal, ¿no? Es como Sí, te genera un pequeño cambio que te cambia la dirección y entonces de ahí aparece, yo lo veo así como árboles, ¿no? Como una pequeña dirección desde donde se abren muchas posibilidades y entonces ahí yo puedo tomar una dirección X donde se abren muchas ventanas y entonces es como que el camino no está prediseñado, pretrazado, entonces lo voy creando en el momento. Y eso que sí, creo que voy a tener que hacer siempre, a lo mejor basta con que lo haga una vez y de ahí ya no sé, que van a pasar otras cosas. Ujú. sí, sí. Sí, Hay que sí, estar ahí en la totalmente. contemplación también de esas otras cosas que pueden estar Mm. pasando, ¿no? Eso, estar Sí, atento, atento no como desde la hipervigilancia, sino atento como desde la calma, desde la lucidez. Si yo estoy atento, aparece algo, aparece ahí. No logro ver esos destellos que puedo sí. tomar, ¿no? Y Mm. desde el Sí, asombro también, ¿no? eso. Claro, la curiosidad. Ok, no sé si las personas que están acá quieren comentar algo, si quieren preguntar, por ahí alguien escribió, bueno, muchos saludos. Yo hasta con anteojos veo poco. Dice, tremenda reunión, mi profesora Claudia, y un placer escuchar al gran Jorge Ayala. Gracias, gracias, Edilia, Rinaldi, amo con ella. Y por favor dejen grabado, sí, lo vamos a dejar grabado. Eso. Si tienen alguna pregunta, muy interesante la conversación.
Un abrazo, querida amiga, la Pati Espinosa. Gracias, Pati. Saludos a Jorge también. Debo retirarme. Y todo bien, ¿no? Y después pueden mirar. Genial. Ok, bueno, tal vez podríamos ir haciendo, no sé, en esto de ir conversando sobre conversaciones centradas en soluciones. Hemos hecho un recorrido de distintos puntos, temas, formas, modos, ¿no? Que condiciona, en fin, como, no sé si hay algo, Jorge, que te gustaría hacer el punto, agregar, ampliar con respecto a lo que venimos diciendo eh, sobre el cambio, sobre los principios, ¿no? Hay como 11 principios que guían la terapia breve centrada en soluciones. Yo tengo mis favoritos, ¿Cuál es tu que favorito? era, uno de mis favoritos es que las soluciones no tienen que ver con el problema, que las Mm, personas tienen recursos y que son expertas en su vida y que el cambio es inevitable. ¿Sí? mm. Esas tres me gustan mucho. No sé si, si por ahí hay alguno que para ti sea... Yo eh, coincido con ese, que me parece que es el ujú, más desafiante y a la ujú, vez uno de los más atractivos, que la solución muchas veces no tiene nada que ver con el problema y lo mismo el ujú, problema generalmente no tiene nada que ver con la solución. Es como que ujú, desterrar esa idea de que hay que analizar, hay que descubrir el problema primero, hay que hablar de ello, hay que conocerlo, hay que mapearlo y que una vez bien hecho todo eso ya uno puede empezar a construir soluciones. Creo que es uno de los aspectos más desafiantes. sí, totalmente, porque rompe con un paradigma, rompe con una forma de entender el mundo en la cual hemos sido adoctrinados, Sí, enseñados, adiestrados, digo yo, que claro, que esta causalidad lineal, ¿no? sí, Hay causas iniciales, causas finales, ¿no? Y dejamos de entender la realidad de manera más interconectada, circular. Entonces, como uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible que no tengamos que ir a conocer las causas del problema para poder resolver? Y yo siempre digo, esto funciona muy bien probablemente en la física, con lo inerte, con lo inorgánico, ¿no? Porque claro, se me echa a perder el auto, no anda y tengo que saber que está malo para poder arreglarlo. sí, Una máquina, toda la razón, ¿no? El radiador, me pasó un par de veces y era, ya, reparemos el radiador. Pero cuando estamos hablando de la vida, de las relaciones y toda la complejidad que eso implica, eh, claro, tener esta mirada lineal nos limita tanto en la comprensión, ¿no? Es como nos asegura cierta certeza probablemente, o la ilusión de certeza, sí. pero no nos invita a ampliar, a mirar, a complejizar, a comprender realmente. No sé cómo Sí, pues somos ves eso. adictos a la certeza, ¿no? Adicto a la certeza. Tal cual. Totalmente adictos a la certeza. Mm, O sea, la gente sabe, ujú, pero precisamente eso, la ilusión de certeza muchas veces detiene a la gente a poder compartir una respuesta a una pregunta, ujú, porque se castiga por una mala, o sea, se castiga una respuesta incorrecta, ¿no? Siempre hay mm, respuesta buena o respuesta mm, incorrecta, o sea, mm. o la respuesta es buena o es mala, no hay de otra. Exactamente. Y mucha gente tiene temor a responder a una pregunta o cree que su Mm, respuesta no es una respuesta legítima, una respuesta digna de ser mm, honrada. Y mm, ahí también hay que saber estar acompañando. mm, Ahí también hay que saber estar acompañando a las personas, sean las personas que, o sea de quien se trate, ¿no? mm, Sea que estés en mm, consulta o sea que estés con tu hermano, tu hermana, mm, tu hijo, tu hija mm, o tu pareja, mm, es poder acompañar facilitando esa posibilidad de que mm, no haya mm, temor al error o mm, de que no se aproxime. La mayoría de gente que viene a terapia con un largo historial de visitas y recurrencia a la terapia y, y que argumentan que van de fracaso en fracaso en fracaso, son generalmente experiencias donde la respuesta no ha sido honrada, no ha sido mm, legitimada mm. y no ha sido, o sea, eso lo nota uno en el Sí. propio lenguaje de la gente. Cuando la Mm, gente se presenta como gente que ya tiene años en terapia, tiene
y que no tiene mucha esperanza y que está contigo porque, bueno, su pareja le está insistiendo, uno se da cuenta que es gente que tiene mucho temor a equivocarse con una respuesta. Y uno le hace una pregunta y dice, es que no sé cómo explicarlo. Ya lo he explicado tantas veces y al parecer lo explico tan mal que ya no sé cómo explicarlo. O sí sé lo que quiero, pero no sé si es correcto. Hay muchos argumentos, por lo menos yo en este punto, a estas alturas, he llegado a reconocer que hay como 10 frases así muy célebres que la gente repite siempre y que ponen en evidencia eso, de que han estado en conversaciones donde la búsqueda es búsqueda de certeza y se castiga una respuesta como buena, o sea, como mala, y se aplaude cuando es buena. Entonces no da eso poder a la creatividad, no da poder a la Exacto. imaginación, no da poder a nada de lo que es fundamental en la vida de una persona, ¿no? Una persona sin Cierto. sueños, sin imaginación, y eso Está provoca... bueno. Sí, totalmente, ¿no? Y me estaba acordando al tiro vi una pregunta de una persona que está Ya, escuchando, ¿no? Y voy a ir enseguida a esa pregunta, solo señalar que efectivamente hay una pregunta que me encanta desde esta forma de conversar, ¿no? Cuando las personas están en sesión y te dicen, tú les preguntas algo, dicen, no sé, ¿no? Ese no sé probablemente viene de esta sensación de tengo que saber, o sea, sí, hay algo correcto, hay algo incorrecto, y sí, entonces, ¿cómo los terapeutas los alentamos y les decimos, supón que sabes, imagina que sabes, ¿no? Yo siempre sí, digo, no tienes que saber, puedes imaginar que sabes, y sí. desde ahí aparece lo que dices tú, ¿no? La creatividad, el atreverme a sentirme validado por ese otro, mi respuesta, sea cual sea, ¿no? Que aparezca. Mm, Sí, en la cotidianidad, no lo sé. mm, Alienta a tus hijas y dile, no sé, mi amor, pero yo creo que sí. ¿Qué es lo primero que me responderías? Así, sin tanto filtro, ¿qué es lo que me eso, responderías así mm, orgánicamente, así en crudo? eso, Y claro, eh, esa clase de respuestas están cargadas de sabiduría. mm, Sí, dime, ¿no? O sea, no pasa nada, dilo nada más. Es que no sé cómo mm, decirlo, dilo, mm, nada más, dilo. Y a veces la respuesta es, o sea, termina siendo una respuesta así. El otro día conversaba con un muchacho y me mm, decía, no, yo no sé qué quiero en la terapia. O sea, quiero, no sé, quiero probar nomás. Ok, pero ¿qué esperas como resultado de probar? Es que no sé, ya he estado en tantas mm, terapias que no sé, la verdad, no, mm, no, no sé qué quiero, no sé. Y seguíamos indagando y ¿sabes lo que me dice el chico? Sí sé lo que quiero, pero ¿quieres que te lo diga? Yo sí sé lo que quiero, ¿ah? Pero ¿quieres que te lo diga? mm, Claro, yo por dentro decía, claro, eso es lo que quiero hace rato. Y entonces el muchacho me dijo, bueno, lo que quiero es esto, Jorge. Y me dijo algo tan absolutamente razonable y tan conectado a su experiencia, que claro, era algo que no se había legitimado mm, en ninguna de las experiencias anteriores de mm, terapia, porque quien ponía la agenda era el terapeuta, el que decidía qué era lo correcto y por dónde empezar y cómo empezar a trabajar aquello era el terapeuta. Entonces, claro, el muchacho estaba totalmente coartado mm, y claro, me pareció fascinante mm. esa afirmación. Yo sé lo que quiero. ¿Quieres que te diga qué es Mm. lo que quiero? Y yo entre mis, o sea, sí, estoy intentando desde el primer minuto que me digas qué es lo que quieres. Y me dice, ok, yo sé lo que quiero. Lo que quiero es esto, pero no sé si está bien. No sé si está bien querer esto. Mm. Qué bonita Sí, respuesta, qué bonita sí, respuesta. sí. Oye, Jorge, nos queda como, a ver, como 5 minutos y tenemos Sí. dos preguntas, pero creo que están más o menos respondidas. Sara preguntaba con respecto a la resistencia cuando ya está presente, ¿cómo podemos hacer para ser más cooperativos? Creo que un poco hablamos de eso, ¿no? Como escuchar desde el no saber, desde esta curiosidad de conectarse con lo lúdico, eh, como de verdad saber que hay una persona que tiene recursos, que sabe, que viene haciendo sus mejores esfuerzos para estar donde está, eh, validar, legitimar, ¿no? Como creo que por ahí.
Sí, y estar mm, atentos siempre a que la conversación genere experiencia. O mm, sea, no solamente se mm, trata de hablar, no solamente se trata de escuchar, no solo se trata de preguntar, se trata de cómo transmites todo eso que estás queriendo transmitir. O sea, mm, qué acompaña tu pregunta, qué acompaña tu afirmación, qué acompaña tu compañía, cómo estás acompañando, cómo te estás movilizando ahí en esa historia. Yo creo que eso que uno dice mm, es que la persona con la que estoy conversando es resistente, parte de ese principio, no hay conexión, no hay, como decía Bateson, creo, la pauta que conecta, ¿no? Tiene ujú, que haber una ujú, pauta allí que nos permita conectar con la experiencia. Y eso es muy sencillo desarrollar, pero uno no lo ve sino hasta que es capaz de mirarse conversando. mm, Entonces, a esas personas que sienten que están pasando por un momento en el que no están generando las experiencias que quisieran en la consulta, si yo tuviera que sugerir algo, sugeriría grábense y escuchen o miren cómo es que están conversando, cómo es que están generando ahí experiencia, mm, si realmente están yendo por detrás de la gente y si realmente tus preguntas conectan con la pauta que te está ofreciendo la persona, cómo mm, estás tal generando cual. secuencia en la conversación, Mm, cómo se está pautando esa conversación, eso es muy importante. exacto. No escuchar para hablar, sino como tomar, me encanta esta idea de que pregunta y respuesta son una unidad, ¿no? Exacto, Hay una danza ahí. ¿Cómo exacto. danzamos? Mm, Ahí está eso, la mm, unidad y la conexión está mm, ahí, en eso, mm, en cómo vas mm. con la respuesta, cómo escuchas la respuesta y cómo haces la pregunta. Eso. Hoy tengo la idea de que si no terminamos a la hora, creo que esto no se graba, ¿es así? A ver los que saben más, porque yo creo que es mi segundo live que hago yo, mi segundo directo, entonces a ver si me pueden contar, porque si Dice, no nos acá hay dos quedan, preguntas, mientras alguien se sí, anima a contar esto, porque igual lo podemos acabar y la podemos empezar de mm, nuevo. ya, ¿Será que los pacientes temen equivocarse? Yo creo que sí, temen a que su respuesta no sea la respuesta correcta. mm, O sea, creo que todos y todas tenemos temor a que mm, si nos hacen una pregunta no sea la correcta porque nos han educado para saber que uno más uno es dos. Y si dices cuatro. Y dice mm, alguien que no siempre funciona la pregunta del milagro. Si no funciona, no la hagan. O sea, ¿por mm, qué? ¿Para qué mm, hacen pregunta del milagro? La pregunta del milagro es una dentro de toda una serie de preguntas allí existentes. Si la pregunta del milagro no conecta es porque no forma parte de la experiencia. ¿Dónde ponerla? mm, En ningún lugar. No hay que hacerla. mm, La eso. pregunta del Y milagro es fundamentalmente una pregunta de calcar y de copiar el lenguaje del consultante. claro, claro, Entonces, si el consultante no funciona con esa metáfora, usen otras. claro, es como ver cuál es la intención, para qué, de nuevo, para qué hago la pregunta del milagro y entonces cuando sé para qué, puedo cambiar la pregunta y no necesito. Exacto, Mm, exacto, eso. Eso es lo que mm, hay que cuestionar. ¿Para qué hago esta pregunta? Cuando mm, conoces la intención y sabes para qué, te puedes inventar mm, 1000 preguntas diferentes para eso, esa intención. ¿Cómo sabes cuál es la pregunta indicada? La que se relaciona con el contexto de lo que te están contando y la que le da continuidad a eso que la persona está diciendo. mm, Si yo te estoy contando algo y de repente tú me sacas la pregunta del milagro, yo puedo tener dos sensaciones, de que esa pregunta forma parte de un continuum y me hace mm, sentido, entonces es sencillo para mí responderla. Pero si me sacas de lo que te estoy contando para mm, preguntarme, imagínate que un milagro, mm. obviamente Ah, me desconectas totalmente, es ¿no? una cachetada, Exactamente, es como que, claro, y no es que la pregunta no funcione, es claro, que la pregunta no está situada en un eso, contexto apropiado. tal cual. Me están diciendo que parece que un tope de 2 horas no se corta, o sea, para poder cerrar tranquilos también. Yo ya no tengo idea, pero si me dicen. Y si se corta, bueno, supone que quedará grabado, no lo sé. Yo creo que sí, ¿Sí? sí, Así es que sí, claro, de todas maneras, ¿no? Como no quedarse pegado en la técnica de qué y la pregunta, sino qué busco, cuál es el exacto, principio que hay eso, detrás, ¿no? totalmente.
el principio que guíe la conversación más que el tipo de pregunta. Exacto. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra inquietud o pregunta. Ya he estado más, ya he estado O más de una sea, hora. Mm, para ampliando lo que dices ahora, Claudia, es ya, en el comienzo está el principio y la intención, después está la pregunta, eso. o la técnica, perdón. Mm, Primero hay que, primero hay que nutrirse bien de la ética, ¿no? Primero hay que fortalecer eso, la ética, los mm, principios, las mm, consecuencias de los principios y saber si uno adhiere o no a ese principio. claro. Porque si realmente no crees que las personas en situaciones de crisis tengan recursos o desconfíes de Mm, alguien decía que no hacía terapia breve centrada en soluciones porque trabajaba en contextos de pobreza y la gente pobre no tiene posibilidad de... mm, Es casi una falta de respeto preguntarle al pobre sobre el futuro. Entonces, wow. claro, Mm, eso no tiene que ver con ninguna cuestión técnica para nada, eso tiene que ver con mm, una cuestión de principios. Y claro, y si no estás confiada de ese principio, difícilmente vas a poder ir con la técnica. mm, tal cual. Claro, ¿cuáles son mis presuposiciones, no? Porque Exacto. ahí es donde tengo que mirar mis creencias, ¿no? Yo estoy suponiendo que, y por eso que a mí me hace tanto sentido no mirar los diagnósticos, si una persona viene derivada de un psiquiatra o algún otro profesional de la salud, no prejuiciarme, porque sabemos que eso va a pasar. No Mm, vamos a hablar de la misma manera con alguien que tenemos al frente con un trastorno X que con un ser humano que viene a conversar con nosotros. sí, Entonces, qué importante hacernos conscientes de nuestros prejuicios, ¿no es cierto?, de todo tipo. Están sobre esta exacto. raza. Es como Ujú. dice, ¿será que Mm. algunos terapeutas también tememos a dejarnos llevar por la terapia breve centrada en soluciones? Sí, pues ¿Tememos? porque Ujú. tememos, o sea, tienen Ajá, miedo, me imagino, a temor. continuar Sí. y claro, cuando sienten que la cosa no va, de repente cambian a otro enfoque porque Mm. no han desarrollado una contingencia fuerte, ¿no? Mm. Con el enfoque. Por eso creo que es importante, es muy, muy importante generar una fuerte contingencia Mm. ahí, ¿no? Fortalecer el tema de los principios, Mm. fortalecer el criterio Mm. para tomar decisiones y desde ahí plantarse. Porque si uno hace el viaje al revés, generalmente uno Mm. quiere empezar. Cuando tú haces un taller, Claudia, Mm. seguro no te resultará sorpresa que cuando preguntas qué esperan llevarse, la gente diga técnicas y herramientas. Mm. Mm. Nadie dice Sí. criterio. Ajá, El criterio cierto. está desvalorado, ¿no? El criterio está por esta cuestión de la práctica. Yo quiero que sea todo práctico, está bueno que todo sea práctico, Mm. está buenísimo. Yo también considero Mm. que una formación tiene que tener por lo menos un 70% de práctica y un 30% de teoría, Mm. pero hay que saber que la práctica fundamentalmente está hecha de criterio. Mm. La práctica fundamentalmente está hecha de saber tomar Mm. decisiones. Y eso no te lo da la técnica, pues. La Mm. herramienta, la técnica no te fortalece para nada Mm. la Tal cual. mentalidad. Sí, porque si no, claro, es un robot, es un algoritmo, ¿no? La técnica por la técnica, podríamos, GPT podría hacernos terapia, digamos, y Exacto, no, ¿cuáles son los exacto, criterios? ¿Cómo exacto, decido? Por exacto. ahí. Sí, toda la razón. Es como, y los principios, o sea, yo veo como, claro, como ir encarnando esos principios, ¿no? Esto de que las personas tienen recursos, que no sea algo de acá, que sea algo vivenciado, que yo Sí, pueda ver mis recursos como persona, que yo pueda empezar a ver exacto. los recursos, habilidades, destrezas, fortalezas, virtudes, cualidades en otros, yo pueda sentirlo, palparlo, que pueda entrenar mi mente a ver, porque yo creo que tenemos como que deconstruirnos también, ¿no? Hemos estado tanto Sí, tiempo viendo lo que no funciona, y además sí, ahí lo ligo con esto de que me hace mucho sentido desde las neurociencias que dice que el cerebro tiene un sesgo negativo porque ha evolucionado al servicio de la sobrevivencia de la especie. Entonces, obviamente tendemos a ver lo que no funciona
para ponernos a resguardo, poder protegernos, sobrevivir. Y entonces es un camino que se ve neuronal, que se ve muy fácilmente facilitado, valga la redundancia, que se activa con mucha rapidez de manera involuntaria. O sea, no cuesta nada ver lo que anda mal. Yo creo que Sí, es muy fácil ver lo que anda mal, ¿no? Podemos muy escribir accesible. hasta ahí a la mano, Sí, pero ver lo que anda bien, eso requiere eh, no solo tener la convicción de que hay cosas que andan bien, o circularmente, como empezar a entrenar la mirada para ver que anda bien, y entonces sí, desde ahí nos empezamos a convencer, y implica tener una mirada apreciativa, ¿no? Como de verdad no ver a la persona deprimida, sin recursos, triste, ¿no? Aletargada, con una sensación de monotonía, sino que es una persona que está ahí al frente de nosotros, que ha sido capaz de llegar a terapia, de sí, que hay muchas cosas que lo están movilizando justo ahora y que en esa conversación podemos descubrir tantas otras cualidades, pero creo que es un camino como no está facilitado, hay que intencionarlo. Entonces a mí me gusta este modelo porque no solo este enfoque, porque no solo me permite trabajar de una manera muy liviana y ágil y ética, etcétera, respetuosa a las personas, sino que además me hace a mí, en mi vida, pero lo que decías tú, ¿no? El cambio parte por uno. Uno siente que tengo conversaciones nutritivas, que valoro a mis amigos y amigas, valoro esos espacios de conversación, empiezo a agradecer también mucho más, a conectarme con, no sé, algo que puede sonar súper cliché, pero es como, oh, ¿qué ocurrió hoy día que me hizo sentir contenta, alegre, serena, en calma, no sí, sé, como poder, eso hay que intencionarlo, porque si no dice, sí, oh, estoy tan cansada, qué agotamiento, quiero dormir para mañana partir el otro día, de nuevo mañana, ¿qué tengo? Uf, ¿no? O sea, eso es muy fácil verlo. sí, Lo otro toma trabajo. No sé cómo sí. lo ves eso. Cuando yo he visto, digamos, buenas prácticas, digamos, cuando estamos haciendo role playing y puedo ver una buena práctica de aprendizaje, una buena práctica de recursos, o sea, una buena práctica versus una práctica que de repente tiene ahí ciertas correcciones, de lo que me doy cuenta es algo muy sencillo, de que quien está generando una buena práctica es alguien que está en compañía de la intención, que está en compañía de esa intención. Es decir, de alguien que en los role-playing es muy sencillo. A veces decimos, ok, 5 minutos para que indaguen cómo su compañera afrontó un problema últimamente, un problema complicado y difícil. La única intención que tenemos ahora es descubrir cómo afrontó esta situación. Tienen 5 minutos para hacer solo eso, para preguntar cómo lo hizo, quién la acompañó, cómo se le ocurrió, para mostrar mucha curiosidad en eso. La persona que se posiciona intencionalmente y con mucha rigurosidad en la intención que es descubrir afrontamiento y por lo tanto toma rigor de dos preguntas fundamentalmente, está moviéndose alrededor del qué y el cómo, el qué y el cómo, el qué y el cómo, logra tener una conversación muy elevada, una conversación muy útil, de esas que dejan la sensación a ambos, a terapeuta y consultante, de wow, qué rica conversación, me hubiese gustado quedarme más tiempo. Pero la persona que desobedece a la intención y de repente la compañera cuenta y dice, es que lo que me pasó fue esto, uy, pobre, cuánto lo siento, debe haber sido muy doloroso eso, sí, te debe haber hecho sentir muy mal eso, sí, la verdad, oye, lo siento, y pierde el interés por afrontamiento, porque claro, lo que escuchó que la compañera estaba afrontando fue algo, un problema de esos que uno pone por encima de todo y de los que uno se alarma y cree uno que y con los que uno cae en una actitud muchas veces paternalista, ¿no? De creer, oh, si me dice que lo que le pasó esto, no hay optimismo aquí, o sea, no puedo yo continuar con esto. Ahí es cuando la conversación decae, declina y generalmente produce mucho más dolor de lo que uno imagina que está produciendo. Claro, nos contagiamos rápidamente por ese pesimismo, que claro, hay sufrimiento, hay dolor,
pero exacto. si nos contagiamos rápidamente con eso, que es muy fácil que eso ocurra, es difícil entrar, es más difícil entrar desde esta otra mirada que tú dices, desde la intención del qué, cómo, qué hiciste, cómo lo lograste, qué te ayudó, sí, todo el rato, ¿no? Y claro, los terapeutas tendemos a ver qué caso más difícil este, ¿no? Esto es difícil porque mira todo lo que cuenta y es como, nos vamos poniendo, nos vamos amurallando nosotros mismos desde esta creencia de "Oh, esto está muy mal, esto está muy mal, esto es grave, ¿no? Como que hubiera una Mm, escala de cuánta gravedad y claro, y ahí ya la intención se anula, la capacidad de ser curiosos, de ver recursos, probablemente se adormece, no sé, entramos, también se activa nuestra fisiología del estrés también, que sí, cuando se activa nuestra fisiología del estrés se nos, ¿no? se nos enangosta un poco la visión, dejamos de mirar. Creo que estar calmado, respirar hondo también puede ayudarnos mucho para poder acompañar, ¿no? Como de repente totalmente. recurrir al cuerpo ahí, como decir, oh, esto me doy cuenta que me está contagiando este sufrimiento y me estoy poniendo pesimista también. Entonces, respiro hondo y cómo me voy a mí también, ¿no? Ahí empiezo Mm, a reconectar con mis recursos, como tener un diálogo interno, decir, bueno, hay algo valioso acá. ¿Qué es sí, eso? Vamos, vamos de nuevo. sí. Mm, sí, ser compasivo. Hay alguien que preguntaba ahí, Aye 1307, ¿en qué crees que está el futuro de la terapia? ¿Cuál sería tu apuesta? ¡Wow! Tremenda pregunta. Supongo que es para Jorge. Ay, para ti. Podría ser para mí también. Wow, a ver, ¿en qué está el ¿Tú has futuro? O pensado en sea, eso? ¿hacia ¿Has dónde? pensado en eso tú? Fíjate que no mucho. ¿En qué crees que está el futuro de la terapia? Curiosamente, no pienso mucho en el futuro, así como el futuro, no sé, qué futuro, de hecho, o sea, qué sería el futuro primero. Mm, Eh, si tuviera que dar una respuesta, eh, a mí me gusta mucho la idea de una terapia que subvierte el orden imperante, como que contracultural. Y por eso mm, también me hace mucho sentido la TBC. mm, Como cuestionar, mm, preguntar, cuestionar, mm. más que dar respuesta tras respuesta, ¿no? Yo creo que esa es una gran labor y creo que está en este enfoque. Probablemente hay otras terapias que a lo mejor lo hacen, la terapia narrativa también, Sí, no sé cómo ves. sí. Jorge. Sabes que es una pregunta a la que me he estado aproximando Mm, muchísimo y mm, creo que tengo ahí un par de mm, respuestas al respecto. buenísimo. La primera es que me interesa, sobre todo desde el lugar en el que yo me encuentro, Ujú, eh, que es también un lugar docente, me interesan dos cosas, ¿no? Mm, y creo que por ahí hemos ido con los diplomados también, en fortalecer precisamente esas contingencias, de empezar ujú, a fortalecer la posibilidad de, porque lo que hemos hecho en Latinoamérica, bueno, también en otras partes del mundo se han hecho, es pensar que no hay contingencias y que si alguien no te responde a una pregunta de proyección al futuro, a una pregunta de futuro deseado, es porque no está preparado, entonces tengo que buscar recursos en otro enfoque, ¿no? mm, Y uno se va hacia otro enfoque, no sé, terapia narrativa centrada en soluciones, que mm, parte de una idea fundamental de que hay que externalizar el problema primero cuando la persona no tiene una aproximación hacia el futuro. Mi interés está puesto en cómo fortalecer contingentemente, es decir, cómo fortalecer la idea de que sí hay posibilidades de imaginar el futuro, pero aquí viene la cuestión del criterio. ¿Cómo fortalezco, cómo puedo fortalecer la posibilidad de imaginar el futuro desde el pasado ujú, y no desde un pasado, o sea, no desde este gesto de externalizar el problema ni nada, sino desde pronto cómo vienes afrontando la situación ahora, de cómo empezar a generar espacios y plataformas para que la sensibilidad hacia el futuro sea cada vez o esté cada vez más próxima. Yo creo mm, que a mí me interesa mucho eso, ¿no?
ir ampliando un poco más, algo que no, el carácter de simplicidad que tiene el enfoque, el carácter minimalista, a veces hace que perdamos de vista cuestiones relacionadas con el futuro. Por ejemplo, ¿qué nos dicen las neurociencias acerca del futuro? ¿Qué está pasando con una persona cuando está imaginando el futuro? ¿En qué proceso se está? ¿En qué? Me parece que por ahí puede haber una cuestión ahí interesante que por lo menos nosotros estamos explorando. Queremos fortalecer las contingencias del enfoque para reducir la posibilidad de que alguien diga, no, esto no funciona y paso a algo más, porque eso es partir de la idea que el enfoque está roto y de que la contingencia la vas a encontrar en otro enfoque. Ese es el primer punto. El segundo punto que me está interesando mucho, que también creo que hay poca reflexión al respecto, Claudia, no sé qué pensarás tú, es que hay muy poca reflexión sobre con qué pedagogías estamos acompañando la formación de terapeutas. O sea, sobre pedagogías para poder lograr que una persona empiece a desarrollar un criterio para hacer la terapia. Es decir, cómo hacemos una clase, cómo hacemos una clase que pueda fortalecer la posibilidad de que una persona pueda incorporar lo necesario y pueda tener esa disposición a ponerla en práctica, ¿no? Con carácter, con rigor. Eso también me interesa mucho y es algo de lo que generalmente no se habla. Generalmente cuando estamos en cuestiones académicas, lo que se discute es cómo hacer terapia, cómo estar con un consultante, cómo estar en una relación terapéutica, pero estamos hablando muy poco acerca de cómo estar acompañando a un estudiante y cómo estar acompañando un proceso de formación. Y esa es una cuestión que a mí me inquieta muchísimo. Resueno Sí. plenamente con este segundo punto, porque yo, bueno, llevo ya 5 o 6 años haciendo clase en el magíster, colegas, psicólogos, y es como cada año como pensando en cómo innovar, qué hacer distinto, ¿no? Sí. Cómo puede llegar, porque además son pocas horas, o sea, esto requiere práctica, entonces es primero hacer todo un cambio de paradigma, es como que estaba mirando para el este y ahora miro para el otro Sí. lado. Entonces, eso ya toma tiempo, toma decantar, toma como digerirlo. Y por otro lado, como generar experiencias, como dices tú muy bien, ¿no? Como más que transmitir contenidos, saberes, Exacto. conocimientos, aprendizaje, cómo genero experiencia de tal manera Sí. que pueda ver, yo por ejemplo parto a veces las clases, no sé si acá habrá algún alumno, alumna, estudiante del magíster, y es como, piensa en alguna dificultad con la que vienes ahora, y entonces no me digas de qué se trata, ¿no? Como pensando en esta, la evolución también de la TDCS, que va Uh-huh. como, no sabemos nada del problema. Sí. ¿Qué va a estar pasando distinto, ¿no? La próxima semana, si esto que vienes pensando ahora que es una dificultad, ¿no? Ya no está, o es más leve, o es más suave, ¿qué está pasando distinto? Y entonces la persona me empieza, entonces esas experiencias así como de interactuar con los estudiantes, de crear experiencias en el diálogo con otros, de crear diálogo, creo que es muy útil, pero no es suficiente. Hay más cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas hacer? ¿Qué otras Sí. actividades? ¿Qué otras experiencias ofrecer? Que no sea el PowerPoint, que igual está de apoyo, pero ¿cómo me voy dando cuenta como docente que eso se está encarnando? ¿Qué va quedando? Porque a veces uno dice, ok, pero chequeo y, ok, no, es, parece que es más por acá. ¿Cuáles son esos indicadores que yo como docente voy teniendo como Sí. feedback de nuestros estudiantes que me da, que son una clara señal de que efectivamente por ahí va, ¿no? No hay una respuesta correcta, pero es como que lo están tomando. A mí Sí. me inquieta mucho eso y sería bueno para una conversación, ¿no? Como abrir todo un tema Sí. ahí. O sea, Pedagogía. cómo podemos cuidar, cómo podemos ofrecer espacios seguros, porque también la educación Eso. eh, en terapia puede ser también muy punitiva, ¿no? Muy de no hagas esto, haz lo otro, Exacto. muy Mm, mecanizada, muy de responder a un criterio externo, muy de responder a un protocolo,
muy de responder a una corrección política, pero con muy poca formación de criterio, con muy poca formación de pensar en lo que uno hace. Digamos, en ese sentido, uno como docente, creo que la sensación que, o sea, la sensación que favorece eso es también la sensación de que uno está aprendiendo, ¿no? Y de que uno está descentrándose también de esa experiencia y colocando en primer lugar la experiencia del estudiante, de la estudiante desde un lugar seguro, desde un lugar en que se sienta realmente confiada para el error, para el equivocarse, porque es ingenuo pensar que esta carrera no es una carrera que se hace del error, de los desaciertos y de las dificultades. Es así. Aprendemos, Claro. como decía Beckett, falla o equivócate y equivócate cada vez mejor. Entonces, el lugar de la formación es precisamente un espacio de acogida para eso también, para la equivocación, para el error y para ir moldeando las cosas así de manera muy artesanal, ¿no? Lenta, espaciosa, contemplativa y de rigor. A mí eso me parece así fascinante y me parece un tema que sigue, habría que seguir conversando. Sí, sí, bueno, por ahí tenemos tema para otro live. Y claro, y cómo introducir también esta cualidad de la paciencia, de ir de a poco, porque claro, es Sí, simple, pero no es fácil. Este es un modelo simple, pero no es fácil. Yo digo, sí. no, ya hice una pregunta, ya lo logré, me fue súper bien, porque al día siguiente de la primera clase, y bueno que se animen, pero esto toma tiempo, lo bueno Sí, se cueste a fuego lento, sí, no es ser un amables con uno recetario. Mm, mismo, ser amables con uno mismo, porque a veces también llega gente al diplomado muy frustrada y es como que les decimos, hey, pero llevas 3 clases apenas. ¿Cuál es por qué te castigas demasiado el que algo no haya salido como esperabas si apenas estás aprendiendo? No, no hay razón para hacerlo mejor de lo que lo estás haciendo ahora. sí, No, o sea, ¿cómo tal cual. podemos acompañar también eso, no? Porque Sí, también sí. somos bastante, sobre todo en los procesos de formación, a veces nos exigimos demasiado y como esta es una carrera, la carrera del terapeuta es una carrera larga, es una carrera que hay que pensarla como una carrera larga, no es una carrera corta. Eh, y eso es lo que hay que construir, una carrera, no hay que construir un éxito. Muchos terapeutas quieren construir solo éxitos y el éxito es muy fácil de lograrlo, ¿eh? Cualquiera puede construir un éxito, pero hacerte una carrera es algo que requiere... Sí, paciencia, tiempo, calma. Y de hecho yo les puse un ejemplo, me pongo como ejemplo, digo, en una escala de 1 a 10, donde 10 es donde yo quisiera estar como terapeuta centrada en soluciones, probablemente estoy en un 7, no sé, a lo mejor menos, no lo sé, ¿no? Es como, no tienen que estar en un 5 después del magíster, después de estos 2, 3 fines de semana que vamos a estar juntos, no va Sí. para allá. Es un 1,2 y 3 está más que suficiente, está bueno, es un primer paso, ¿no? O sea, a mí Sí. lo que me interesa, en realidad, más que aprendan algo, es sembrar la curiosidad, el interés y la motivación por seguir aprendiendo. Eso es lo que más me mueve en la docencia Sí. con este modelo, como en este enfoque, bueno, en general con las clases que hago, es como sembrar curiosidad, sembrar interés, sembrar ganas, sembrar, ¿no? Y eso es como un motorcito que queda funcionando después y Sí. ya seguiré formándome en otro lado, con otras personas, leyendo, no sé. Sí. Ajá. Ok, bueno, no sé si alguien puso por acá, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Puso pasado exitoso y futuro, me cuesta leer, y futuro deseado han sido mi clave en el éxito para mantenerme rigurosa en el enfoque. Psicóloga Caroline Maite. Ajá, Esa es la cara. ajá, claro. Bueno, está bueno reconocer qué es lo que a uno le resulta útil, ¿no? Dónde pone el foco, sin duda. Sí. Donde ¿No? pone el rigor, Dónde pone el rigor. la Me disciplina. quedan eso.
me gustó mucho esto de que dijiste del criterio, ¿no? De voy a entrar a un curso, un taller, cómo poder como acceder a esa forma, al discurrir, al reflexionar, a qué criterio voy a usar. Creo que eso es muy importante, es muy central en la formación, bueno, como estudiante y como docente también, cómo creamos esas experiencias de crear, de co-crear criterios para poder tomar decisiones. Sí, En fin, bueno, Jorge, si te parece, vamos cerrando. No nos perfecto. cortó el... Ujú. Quiero agradecerte esta conversación, No, lo he pasado muy no, gracias bien, ha a ti. estado Igual yo, como siempre. muy interesante, muy placentera, ¿no? Así es que gracias por eso. No sé si quieres mencionar algo sobre, yo siempre le comento a mis alumnos del magíster, alumnas, sobre la comunidad INSU, que me parece una maravillosa oportunidad de mantenerte apegado en comunidad a la práctica, ¿no? Como de ir juntos, ir juntos más Sí, lejos que ir solo y rápido, ¿no? Sí, no sé si quieres comentar algo ahí de tu trabajo sí, bueno, la inicial. comunidad es un espacio de crecimiento colectivo, de apoyo mutuo y de lograr disminuir esa brecha de soledad a la que estamos expuestos los terapeutas, de no tener con quién conversar de lo que hacemos y de si que lo conversamos con alguien no llegar a generar entendimientos porque ese otro o esa otra, alguien con quien conversamos, tiene otros mapas, tiene otros criterios, tiene otra mentalidad. La comunidad se ofrece como un espacio para eso, para tener gente con Mm, la que conversar, para tener gente con la que hacer, para tener gente con la que pensar en la que uno hace. Tenemos espacios de supervisión, tenemos espacios de diálogo sobre la práctica, tenemos cursos, tenemos talleres y lo mejor de todo es que hay gente muy inteligente en la comunidad y muy mm, responsable. mm. Eh, y eso es lo más bonito, ¿no? Que te puedes Sí. encontrar con gente que realmente está muy interesada en pensar en cómo hacer terapia y que está dispuesto a acompañar a cualquiera que quiera Mm. atreverse a lo mismo, ¿no? A pensar en cómo se hace terapia. Sí, muy bonito ese espacio. Yo lo valoro mucho y creo que esa es la forma también de aprender. Creo que es una muy buena, no la forma, pero es una muy buena forma Sí, de aprender acompañados, ¿no? Con exacto. mentorías, con cada uno aportando sus habilidades, destrezas, saberes, en fin. Y bueno, Silvia Díaz, gracias por comentar, dice TBCS y autocompasión. Claro, es que me hace todo el sentido, ¿no? Como compasivo y autocompasivo Mm. todo el rato. Mm, ok, bueno, Jorge, muchas gracias nuevamente. Te mando un gran A ti, abrazo. Claudia, otro Seguimos en abrazo contacto. para ti. Sí, seguimos conversando y chao a todos y todas que han estado acompañándonos. Nos vemos. Gracias a todos y todas. Nos vemos. Chao, chao.